接し精進外刃物の毛みたいだ。巨神高い命宿シャドウはパッパラパラ中身なき人間。寄せ期待不平等な人生才能もない大乗非日常がお診療の荷物個性たどる気を僕に居場所などないから夢のはずまで泣いてないでどんな顔すればいいか分かってるだけどまだ答えてくれ闇を払って闇を払って夜の帳が降りたら合図だ愛化して回る感情線誰事などは吐き捨ていけたまだ止めないでまだ止めないで誰よりも里から街をましこの状態を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して走って転んで消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬をItadori estaba despertando lentamente, un dolor punzante le recorría la cabeza, como si miles de agujas intentaran atravesar su cráneo. Era extraño, pero decidió no darle mucha importancia. Al abrir los ojos, miró a su alrededor, reconoció la habitación que Izanari le había cedido. Con un suspiro se estiró, desperezando sus brazos antes de levantarse y caminar hasta el baño, se lavó la cara, cumplió con sus necesidades y, resignado, se enjuagó la boca solo con agua, ya que lamentablemente, no había cepillo de dientes para él. Al llegar a la sala, le sorprendió ver a Raiya despierta. Apenas eran las 8 o 9 de la mañana, demasiado temprano para alguien de su edad. La niña, ocupada preparando el desayuno, al ver a Itadori daría una sonrisa radiante y lo saludó con la mano. Itadori. Buenos días. Saludó alegremente. Siendo correspondida por el hechicero que la saludó con la misma calidez, acercándose para ayudarla. Buenos días Raiya, ¿qué haces despierta tan temprano? ¿Y por qué preparas el desayuno? ¿Dónde está Izanari? La niña sonrió mientras veía cómo Yuji la ayudaba con la preparación del desayuno. Acostumbro a levantarme temprano, preparo el desayuno para mí y mi hermanito, no es mucho pero al menos es algo. Ay, mi papá se fue a trabajar, vuelve más tarde. Diría con calma mientras daba un muy pequeño bostezo, mirando a Itadori unos segundos. Itadori la volteó a mirar unos segundos antes de dedicarle una sonrisa más amplia. Sí que te esfuerzas jeje, pero no te preocupes. Ve a descansar un rato, yo me encargo del desayuno, te llamo cuando esté listo, ¿te parece? Raiya lo pensó un momento, dudando unos segundos. ¿Estás seguro Itadori-san? ¿No te vas a quemar? Diría dudosa, sin ocultar su preocupación ante la posible torpeza de Itadori, era buena leyendo a las personas cuando las conocía un poquito, y su instinto infantil le decía que el chico era algo torpe. Itadori puso los ojos en blanco mientras asentía. Completamente seguro, ve a descansar un poco más, te lo ganaste. Diría revolviéndole el cabello a Raiya con suavidad, la pequeña soltaría una risa alegre ante el gesto del adolescente aceptando finalmente, asintió antes de correr a su habitación para descansar un poquito más, dejándole el trabajo a Itadori por esta vez. Ya solo, Yuji preparaba la comida en silencio. Movía las manos de forma mecánica, pero su mente se quedó en silencio, mirando la comida simple que él mismo preparaba, tenía la mirada algo perdida, pensativa. Sus pensamientos iban y venían, entre ellos, una pregunta que se hizo desde que llegó era: ¿dónde demonios estaba? Si no hubiera estado tan agotado, en la noche anterior jamás habría conciliado el sueño. Y ahora, en plena calma, la incógnita pesaba todavía más. Lo peor es que no tenía una respuesta a ella, solo estaba ahí, como una incógnita sin resolver. Pero sus pensamientos se cortaron de golpe cuando un grito retumbó a su espalda. ¿Quién demonios eres? ¿Cómo entraste a nuestra casa? Itadori casi tiró la sartén del susto. Se giró y vio a un adolescente de cabello azul oscuro, con un peinado extraño, que era lo mejor que se podía notar de él. Ah, no lo sabía. Quizás una escoba levantada como si fuera una katana lista para golpearlo si no le daba una respuesta. Espera, ¿qué? Responde intruso. Exigió el chico, en guardia total, demasiado confundido y alterado por la presencia de Itadori en su hogar. Yuji levantó las manos de inmediato. Oye, calma.
No es lo que crees, lo juro. Se defendió teniendo las manos en alto en señal de paz, tratando de calmar la situación. Mostrándose nervioso y levemente alarmado, no es que le temiera una escoba, solo no quería causar malentendidos. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa, y por qué tienes el pijama de mi padre? La tensión se cortó un segundo. El detalle del pijama parecía confundirlo más que la presencia del supuesto intruso. Fue entonces cuando Raiya apareció en la escena, frotándose los ojos con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacen tanto ruido? Futaro se apresuró en señalar con la escoba a Itadori. Raiya, ¿quién es este tipo? ¿Y qué hace en nuestra casa? Cuestionó todavía algo en alerta, mirándolo de reojo. Raiya con simpleza e inocencia respondió. Se llama Itadori, anoche pasó la noche aquí, y se va a quedar a vivir con nosotros. El ambiente quedó en silencio. El rostro de Futaro se congeló, la escoba tembló en sus manos. ¿Qué? Unos minutos después. Se veía a Itadori hablando con Futaro en la sala, mientras Raiya comía alegremente el desayuno que Itadori había preparado, para su sorpresa estaba bastante rico. ¿Me estás diciendo que tú eres el sujeto que ayudó a mi padre ese día que lo asaltaron? Itadori asintió, rascándose el mentón levemente. Así es, les contó seguramente. Por supuesto, ese día había llegado demasiado tarde a casa, Raiya y yo estábamos preocupados, y cuando volvió nos contó todo lo que pasó. La verdad, estuve alterado por varios días, con el miedo de que mi padre volviera a salir en las noches. Pero sobre todo, diría Futaro haciendo una pausa mientras miraba fijamente a Itadori con los ojos entrecerrados. Itadori se tensó un poco a la par que comenzaba a sudar un poco, la mirada intensa del adolescente lo incomodaba un poco, pensando que lo quería echar de su casa o algo así. De verdad, muchas gracias por salvar a mi padre, estoy muy agradecido contigo Itadori. Repentinamente, el Uesugi mayor se arrodillaría haciendo una reverencia de gratitud a Itadori, el cual quedó en blanco, abriendo y cerrando la boca antes de apresurarse a responder. No hay de qué, levanta la cabeza Uesugi, no hay necesidad de hacer eso. Diría Itadori algo apenado. Futaro se quedó así por unos segundos antes de levantar la cabeza y volver a sentarse. De todos modos, gracias. Salvaste a mi padre, ese hombre es muy confiado y testarudo, no sé qué hubiera pasado si tú no estabas ahí. Itadori solo daría una pequeña sonrisa mientras asentía, mirando a los hermanos Uesugi. No hay de qué, además, yo también estoy agradecido con su padre, él me salvó a mí también. Sin su ayuda, seguramente yo ahora mismo no estaría hablando con ustedes. Soltó una pequeña risa mientras lentamente, los dos adolescentes y la pequeña Raiya comenzaban a hablar un poco para conocerse más entre ellos. Y para sorpresa del hechicero, todo eso era una sensación extrañamente agradable. Y hasta cierto punto, cálida. No sabía por qué, quizás porque no tenía este tipo de conversaciones hace tiempo. Con su abuelo tuvo interacciones agradables, pero solo hasta que tuvo 11 años, a partir de ahí se volvió más cascarrabias de lo habitual. Y con sus amigos, bueno. No eran de tener este tipo de conversaciones que transmitieran esta paz y comodidad. Así estuvieron por unos minutos, donde Itadori y Futaro se conocieron un poco más. Futaro le recordaba un poco a Fushiguro por cómo Raiya lo describía. Serio, reservado, directo y antisocial. La cara que puso cuando su hermana lo describió lo hizo reír. Entonces, ¿vas a quedarte aquí hasta que consigas trabajo y puedas encontrar un departamento donde vivir? Así es, no quiero quedarme mucho aquí. No quiero causarles molestias. Mi papá dijo que dirías eso, por eso, me dijo que si te ibas hoy, o cualquier día sin avisar, le avisaría a la policía para que te busque y te traiga de vuelta. El comentario tranquilo e inocente los haría sudar frío al par de adolescentes. Wow, ese hombre sí que es precavido, o quizás extremista. Pensaría Itadori mientras soltaba un suspiro resignado. Futaro lo miró de nuevo, esta vez más relajado. Puedes quedarte el tiempo que necesites, no me molestaría, y estoy seguro a que Raiya mucho menos. Eso sí, deberás conseguir un trabajo o algo, ya que no tenemos mucho dinero para alimentar a alguien más. De por sí andamos cargando con deudas desde hace tiempo. Aquel último comentario haría que Itadori se ponga a reflexionar un poco.
Izanari le había comentado que era bueno que consiguiera algún empleo para poder poner en la comida, ya que no eran una familia con una economía muy alentadora, su estadía sería un problema si no lo hacía. Si empezaba a buscar hoy, con suerte quizás lo conseguía rápido. Miró a Futaro y soltó una pregunta. Oye Futaro, ¿conoces algún lugar donde necesiten empleados, preferiblemente de algo que requiera fuerza? Preguntó algo esperanzado, ya que esa era su mejor virtud para usar en algún trabajo. No sabía cocinar del todo, solo tenía conocimientos básicos que le había enseñado su abuelo, y alguna que otra guía de los muchos libros que tenía Nanami. El Uesugi se quedó pensando un momento hasta que chasqueó los dedos. Hay un lugar llamado Pastelería Revival. Quizás te den un trabajo de conserje. Buji sonrió aliviado. Bueno, al menos es algo. Pensó el hechicero dando un suspiro. Bueno, iré de inmediato, mientras más rápido consiga un empleo y dinero, más rápido podré ser de utilidad aquí. Diría levantándose del suelo y mirando a los hermanos Uesugi, pero Futaro arqueó una ceja. Espera, ¿te vas así nomás? Preguntó Futaro, ¿eh? ¿Así como? Raya, divertida, le señaló el pijama. Mi hermanito se refiere a que si vas a ir con esa ropa, y sin saber la dirección para llegar a esa pastelería. Respondió la pequeña niña con una sonrisa suave y divertida. Itadori miró a otro lado para ocultar su pequeña vergüenza ya que se le había olvidado esos detalles, estaba en pijama y no sabía la dirección de la pastelería. Lo que haría reír tanto a Raiya como a Futaro sorpresivamente. Minutos después, se encontraba Itadori caminando por las calles de la ciudad, con una ropa prestada de Izanari que le había dejado antes de irse, de cuando era joven. Que igualmente eran para Futaro pero este nunca los usó. Según Futaro, el camino es por ahí. Diría en su mente mientras seguía las indicaciones que Futaro le había dado, caminando en silencio. Teniendo que soportar las miradas de las personas que pasaban a su lado, después de todo, ver a un adolescente con cicatrices y una mirada algo sería intimidar ya un poco a las personas. La razón de su mirada tenía un motivo, en su interior seguía pensando constantemente del que era ese lugar. Y ya le comenzaba a irritar, por no tener una respuesta a esa pregunta. Tenía la esperanza de que con el tiempo al menos una pista, y de milagro, una respuesta vendría a él para apaciguar su incertidumbre. Luego de unos minutos, llegaría finalmente al lugar, viendo que era una pastelería algo pequeña pero bien cuidada. Al entrar, el sonido de una campanita en la entrada de la puerta sonaría lo suficientemente alto para llamar la atención de los empleados. Para su suerte no había ningún cliente, por lo que podría hablar con calma con el gerente. Al llegar al mostrador sería atendido por una señorita, de cabello largo y negro, de aproximadamente 20 años y de una cálida sonrisa. Bienvenido, ¿qué desea pedir, joven? Hola, quería saber si buscaban más empleados, quiero trabajar aquí. Diría algo nervioso en el interior, ya que no sabía exactamente cómo presentarse para conseguir el trabajo, apenas si tenía 16, ¿contratarían a un menor de edad? Ojalá y sí. La mujer alzó una ceja manteniéndose en silencio por unos momentos antes de mirar a uno de sus compañeros y hacerle un gesto con la cabeza. Llama al jefe por favor, Sato. El compañero conocido ahora como Sato asintió mientras iba a la oficina para buscar a su jefe. Mientras tanto, Itadori se mantuvo paciente esperando en el mostrador con la mujer, manteniéndose el ambiente en un silencio algo tranquilo, no tan incómodo. Después de unos segundos, llegaría un hombre, de cabello color canela, y de ojos grises. El cual parecía tener pequeñas ojeras debajo de los ojos, señal de su mal horario de sueño. ¿Qué sucede, Rina? ¿Para qué me llamaste? Estaba ocupado. Preguntaba el gerente confundido y algo impaciente. Rina suspiró mientras soltaba una pequeña risita, negando con la cabeza. Jefe, ya le dije que no debería excederse, hasta me aliviaría que tome una siesta en el trabajo. En fin, jefe, lo llame porque este joven quiere trabajar aquí. Diría señalando a Itadori que se mantuvo en silencio hasta ser mencionado, presentándose formalmente con el hombre, el cual lo miró de pies a cabeza. Analizando su figura y su aspecto. ¿Cuál es tu nombre, chico, y por qué quieres el trabajo? La pregunta haría que Itadori rápidamente se presentara y lo mirara fijamente. Un gusto, me llamo Yuji Itadori. Se quedó en silencio unos segundos pensando cuidadosamente qué palabras usar, y luego de unos cortos segundos volvería a hablar.
La verdad es que necesito el trabajo, no me importa si no pagan demasiado, necesito dinero para poder ayudar en la casa de unas personas muy amables que me dejaron quedarme con ellos un tiempo. No soy bueno haciendo pasteles, pero puedo limpiar o ayudar en el cargamento si es que lo necesitan. Soy fuerte. Diría lo último con una pequeña sonrisa mientras recordaba las palabras de su sensei. Yo soy el más fuerte. El hombre lo quedaría viendo por unos cuantos segundos en silencio, cruzado de brazos. Su mirada haría que Itadori se tensara un poco. No por tenerle miedo, sino por la incertidumbre de si lograría conseguir un empleo o no. ¿Cuántos años tienes? La pregunta dejaría confundido por unos momentos al adolescente, pero este respondería con algo más de calma. Tengo 16. Ya veo, eres menor. Y aún así ya quieres trabajar. Con eso último, una pequeña sonrisa se formó en su rostro mientras asentía levemente. Interesante. Susurró antes de darse la vuelta y retirarse momentáneamente, la acción dejaría confundido al hechicero que trató de decir algo pero no sabía qué. ¿Lo habían rechazado? ¿O contratado? No tenía ni idea. Pero la voz de Rina lo haría voltear su mirada en su dirección. Eres encantador, Itadori-kun, tan joven y ya queriendo trabajar para ayudar en el hogar. Los jóvenes de hoy en día son tan aplicados y responsables. Diría con una sonrisa divertida y suave, mientras soltaba una pequeña sonrisa apoyando su mentón en su mano contra el mostrador, dando un suspiro de satisfacción. Oiga pero. Sin poder terminar de preguntar, sería interrumpido abruptamente. Felicidades, eres un empleado más de la pastelería. Diría con una sonrisa más amplia y amigable, confundiendo más al adolescente que procesaba sus palabras, pero sin mucho tiempo de hacerlo, vería como el gerente volvía con una ropa de trabajo en mano. Trabajamos de lunes a viernes, luego te daré un calendario de los horarios para que no se te olvide. Limpiarás la cocina y la pastelería, te daré 3000 yenes al día, serán los primeros días, dependiendo de cómo vayas desarrollándote en el trabajo te subiré el sueldo, ¿de acuerdo? Diría con calma mientras le extendía la ropa de trabajo a un Itadori que seguía sorprendido, abrió los ojos con un brillo que no había mostrado en un buen tiempo. Poco a poco, su expresión se transformó en una sonrisa amplia. Muchas gracias señor. A los pocos minutos, ya se veía a Itadori con la ropa de trabajo limpiando la cocina con calma. ¿Era aburrido? Sí. Pero nadie dice que trabajar mayormente sea entretenido o emocionante, lo importante al final del día era el dinero que recibías por tu esfuerzo. Y por el momento es lo que le importaba. Para su sorpresa, era el único empleado joven de la pastelería por el momento, la mayoría era gente mayor de edad. Pero lejos de hacerlo sentir fuera de lugar, lo recibieron con bromas y consejos amistosos. Incluso le daban pequeños trucos para limpiar más rápido. Aquello lo hizo sentirse aceptado de inmediato. Lo guiaban y le daba pequeños consejos y charlas entretenidas. En definitiva, le tocó unos compañeros de trabajo bastante amigables y agradables. No tendría que preocuparse por estresarse en el trabajo, o al menos no tanto. Luego de 3 horas completas, Itadori salió de la pastelería pues ya había terminado su turno asignado, además de que había ayudado en más cosas que solo limpiar, pues lo había hecho en menos tiempo del que tenían previsto. Dándole un bonus de 3000 yenes más, volviendo con 6000 yenes en su bolsillo. Definitivamente, su jefe era increíble. Ya en la calle, levantó la vista hacia el cielo mientras caminaba. La sonrisa en su rostro se fue borrando poco a poco, reemplazada por un pensamiento más denso. Pensando en qué haría de ahora en adelante. Durante toda su hora de trabajo, estuvo reflexionando de su situación, Sukuna muerto, junto con su amigo. Todos sus conocidos no estaban aquí, algunos estaban muertos, y otros directamente no existían. Les había preguntado a sus compañeros si sabían de algo sobre un incidente de Shibuya o la destrucción en Shinjuku, pero ninguno de ellos entendía a qué se refería, lo tomaron como si hablara de una película o un cómic. Sumando al hecho de que no sentía ni una gota de energía maldita de ningún lado más que de sí mismo, le indicaban que no estaba en el mundo que conocía. Y eso, en realidad, no le preocupaba tanto. Si fuera el caso, lo dejaría sorprendido y algo fascinado, pues las películas al final habrían tenido razón jaja, pero por otro lado. No le importaría, después de todo, cumplió su pequeño propósito en la batalla contra Sukuna, acabar con el propio Sukuna. Se detuvo abruptamente mientras su mirada pasaba del cielo al suelo lentamente, manteniéndose así por unos segundos.
Fusiguro. Susurró, recordando a su amigo, y lo único en lo que falló, rescatar a su mejor amigo. Se sentía como una victoria agridulce. No fue tu culpa. Rugí. La repentina voz de alguien lo tensó, haciéndolo girar con brusquedad hacia un cristal de una tienda cercana. Su corazón se disparó. En el reflejo estaba una persona conocida para Itadori, lo que lo dejaría en un estado momentáneo de shock. Choso. La figura de su hermano mayor había aparecido por unos segundos reflejada en el cristal, pero en el momento en que parpadeó ya no estaba. Lo que lo dejó muy confundido y en un momentáneo shock. Se frotó los ojos mientras daba un largo suspiro. Tocándose la cabeza, pensando que estaba viendo cosas, o peor, que se estaba volviendo un poco loco. Debo volver al hogar de Izanagi y el resto, seguro me están esperando. Con eso en mente, intento hacer a un lado cualquier pensamiento deprimente sobre la pérdida de su amigo, y retomo su camino al hogar de los Uesugi. Luego de unos minutos, el hechicero llegaría al hogar de los Uesugi. Al entrar, saludaría desde la entrada avisando su llegada a la familia. Al llegar a la sala, vería que Izanagi finalmente habría vuelto del trabajo, mientras se encontraba sentado como si hubiera estado esperando a alguien. Y ese alguien indicaba ser a él. Izanagi, volviste. Diría con una pequeña sonrisa el hechicero, quien se sentó enfrente suyo con calma, dándole una pequeña sonrisa. ¿Dónde anduviste, Itadori? Explorando la ciudad. Bromeó un poco, Futaro le había dicho todo, y suponía que el joven había ido en busca de un trabajo. Consiguiéndolo al parecer. Anduve buscando trabajo, Futaro me recomendó un lugar y fui a probar suerte, para mi fortuna me contrataron, no pagan mucho pero sí lo suficiente para el día. Diría dejando el dinero que consiguió en la mesada. Izanagi asintió mientras felicitaba al pelirrosa, comenzando a hablar entre ellos un rato. ¿Dónde están Raiya y Futaro? Preguntaría algo confundido y curioso. Se fueron a hacer las compras, no muy lejos, vuelven dentro de poco. ¿En serio los dejas salir después de lo que te pasó a ti? Diría con una gota de sudor. El hombre soltó una risita incómoda y se encogió de hombros. Sí lo sé, los primeros días después de lo que me pasó no los dejaba salir ni a la esquina, y menos de noche. Pero de día no debería pasar nada, o eso espero. Lo último no suena nada alentador. Murmuró Itadori, medio divertido, medio preocupado con los ojos en blanco. Como sea, tú tranquilo. Y por cierto, ten. Es para ti. Diría dándole un papel que sería recibido por el hechicero, quedando confundido. ¿Y esto? Harás un examen la próxima semana, si apruebas comenzarás a estudiar en la secundaria de Futaro, se llama secundaria Asayama. Respondería el hombre con calma y una sonrisa, dejando descolocado al adolescente que lo miró con los ojos abiertos y la boca levemente entreabierta de la sorpresa. Espera, ¿qué? Pero, ¿es en serio? Izanagi rió con un aire burlón, claro que sí. ¿Qué clase de adulto sería si dejara que un chico como tú no termine sus estudios? Diría con una sonrisa divertida y levemente burlona mientras negaba con la cabeza, levantándose finalmente estirando los pies, soltando un pequeño murmullo diciendo que sus rodillas ya estaban viejas. Itadori soltó un largo suspiro poco entusiasta llevándose una mano al cabello, cuando dejó su secundaria para volverse un hechicero pensó que no volvería a pisar una secundaria en mucho tiempo. Pero bueno, la vida le gustaba joderlo de vez en cuando. Futaro te ayudará a estudiar, con su ayuda seguramente apruebes, más te vale no desaprobar a propósito, diría con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, mirando fijamente al hechicero que desvió la mirada lentamente, rascándose la nuca con resignación. No estaba en mis planes, pero no te preocupes, no lo haré. Izanagi sonrió satisfecho. Perfecto, en ese caso. Sigue contándome cómo te fue, en lo que los chicos vuelven. Y así, las cosas comenzarían a tomar un rumbo más agradable para su vida. 3 días después. En estos cortos días, había estado estudiando bastante con Futaro para el examen que haría, para su sorpresa, el chico era bastante inteligente como se lo habían mencionado Izanagi y Raiya. No entendía un carajo, pero por suerte no era tan malo en los estudios, era alguien promedio, ni muy inteligente ni muy idiota, y con la ayuda de Futaro, estaba seguro que aprobaba con la nota mínima o suficiente. Una vez hizo el examen, a los días siguientes ya le habían entregado los resultados, y para alegría y satisfacción suya, lo había conseguido.
Había aprobado con un puntaje de 78, el estándar para aprobar y pasar. Izanagi lo levantó en brazos de la emoción, Raiya le abrazó las piernas con alegría y una felicidad pura que solo un niño podía transmitir. Y Futaro, aunque lo ocultara, juraba que lo había visto sonreír cuando lo vio de reojo. Esa noche, la familia Uesugi y el hechicero comieron una rica comida con el dinero de Itadori y el de Izanagi para celebrar que el joven había aprobado. Para Itadori, muy en el fondo, sentía que ellos ya lo habían acogido como uno más. Quizás un miembro más de esta familia. Se sentía extraño, pero no desagradable. Y sinceramente, estaba feliz, después de mucho tiempo. Ese mismo día en la noche, Itadori se encontraba en su ahora habitación, tratando de dormir ya que se encontraba algo cansado, si bien su cuerpo tenía energías de sobra para correr una maratón por 10 días seguidos, y recién ahí comenzar a cansarse. Últimamente había sentido que su cuerpo estaba un poco débil, por alguna extraña razón, pero no le tomó mucha importancia. Suponía que algo de la recuperación le había afectado a su cuerpo y era como una lesión leve, que con el tiempo se iba a sanar. Soltó un suspiro mientras abría los ojos, viendo al techo de la habitación, reflexivo. ¡Qué extraño! No puedo dormir, pero me siento cansado, mi cuerpo es de lo más extraño, jeje. Bromeó consigo mismo mientras entrecerraba los ojos lentamente hasta volver a cerrarlos por completo para volver a hacer el intento de dormir. Para su suerte, parecía que estaba haciendo un mejor efecto esta vez. Finalmente, lograría caer en un profundo sueño que lo dejaría completamente dormido y en paz. ¿Eh? ¿Por qué hace frío? Repentinamente sentiría un extraño frío que le recorrería por todo el cuerpo. Lo que lo haría abrir los ojos, viendo que nuevamente se encontraba en ese extraño lugar de la otra vez. Aunque tenía varias diferencias, ya no era solo oscuridad, habían estrellas y varios planetas como si fuera el espacio exterior. Lo que lo dejó confundido. Se levantó pisando nuevamente el agua sólido que le permitía caminar con tranquilidad y sin problemas. Miró a su alrededor viendo sus manos, notando que no era como la otra vez en la que no sentía sus emociones o sentimientos en el exterior, lo que solo le generaba más y más preguntas. Al voltear la mirada, vería a lo lejos la esfera de energía maldita, o mejor dicho, su alma, brillando con algo de inestabilidad y de un color extraño. Sin perder tiempo, se dirigió en esa dirección llegando más rápido que la otra vez. Examinó la esfera detenidamente, con la intención de tocarlo y tratar de comunicarse nuevamente con su alma como aquella vez, pues desde ese día había querido volver a este lugar y tratar de ayudarla. Yo no haría eso si fuera tú, hermanito. Diría la voz de alguien que Itadori conocía a la perfección, volteó la mirada lentamente para encontrarse cara a cara con esa persona, dejándolo en blanco. Allí estaba. El cabello largo, los ojos cansados pero cálidos. No. No puede ser. Susurró incrédulo, sin poder asimilar lo que veía. Enfrente suyo se encontraba Choso, de brazos cruzados y con una pequeña sonrisa mirando fijamente a su hermano menor. ¿Cuánto tiempo, hermanito? Diría saludando con un gesto de su mano. Estaba por decir algo más pero se sorprendió al sentir cómo era abrazado fuertemente por Itadori, lo que lo dejó un poco confundido pero correspondió el abrazo con felicidad. ¿Qué haces vivo? ¿Qué haces aquí? Choso. Susurró conteniendo unas pequeñas lágrimas que amenazaban con salir de sus ojos, intentando procesar la situación. Es una larga historia, de hecho. Respondía Choso con calma mientras acariciaba la espalda de su hermano para tratar de calmarlo y consolarlo. Así estuvieron por unos minutos, hasta que Itadori se separó y se limpió los ojos que los tenía algo cristálicos. ¿A qué te refieres? ¿Cómo es que sigues vivo? Mientras hacía su pregunta, vería como la esfera de energía maldita a su espalda desaparecía lentamente, lo que por un momento lo alarmó e intentó ir y detenerla, pero sería sujetado por Choso del brazo. Tranquilo, estará bien, ven. Tenemos mucho de qué hablar. Hizo un gesto con su cabeza mientras comenzaba a caminar arrastrando un poco a su hermano hasta que comenzó a caminar por voluntad propia. Está bien. Respondió Itadori mientras veía a su alrededor, notando cómo comenzaban a tomar una forma un poco extraña. Verás. Cuando hiciste ese voto vinculante, tu alma fue afectada, mucho más que tu cuerpo y vida. Explicó mientras miraba al frente y de repente, una proyección del cuerpo de Itadori se formó, siendo idéntica a la forma de su alma de la otra vez. ¿Esa es? Preguntó en un susurro Itadori con los ojos abiertos de la sorpresa.
Sí, tu alma, oh bueno. Nuestra alma. Respondía con una pequeña sonrisa el hermano mayor mientras se detenía y con un movimiento de su mano haría que la proyección se disipara como arena en el desierto. Itadori se sacó de onda ante lo último, mirándolo de reojo y con una ceja alzada producto de su confusión y duda. Sí, ya sé. Choso suspiró mientras lo miraba de reojo. Verás, nuestros hermanos, los úteros malditos que te comiste, al momento de ser ingeridos, se unieron a ti, como si fueran una parte de ti, y sus almas se unieron en una sola, y esa unión, se fusionó con la tuya, cuando tu alma comenzó a desquebrajarse y estar al borde de desaparecer y con ello, hacer que mueras. Ellos tomaron cartas en el asunto, hicieron que la fusión de sus almas tomara tu lugar, si bien no era del todo posible ya que un voto vinculante se daría cuenta que sus almas no eran la tuya, por suerte, al haber estado fusionados con tu alma, es como si fueran pequeños remanentes idénticos. Ellos dieron su vida para salvar la tuya. Explicó con algo de melancolía y amargura, recordando cómo sus hermanos dieron de sí para salvarle la vida a su hermanito menor, para que no le tocara ese trágico destino. Itadori se quedó en shock, procesando uno por uno todo lo que Choso le había contado, quedando en un profundo silencio mientras el misterioso aire del lugar los envolvía, siendo lo único que se escuchaba la brisa entre el pensamiento interno. ¿Eso significa que ellos están muertos?, susurró mientras agachaba la cabeza lentamente, apretando los puños con algo de fuerza. ¿Por qué lo hicieron?, susurró con frustración y una tristeza que se hacía cada vez más grande. ¿Porque ellos hicieron eso por él? No debieron. Lo hicieron porque no querían que tu vida terminara de esa manera, eres joven. Y todavía te faltaba mucho por vivir, ellos lo sabían desde el momento en que decidieron hacer esto. Eres nuestro hermano. Queremos que vivas una larga vida y que disfrutes de ella, y también, que la disfrutes por todos ellos. Respondía mientras miraba fijamente a su hermano, que seguía con la mirada baja y en silencio, conteniendo su tristeza. Pero al escuchar sus palabras, harían que lentamente levantara su mirada para ver fijamente a su hermano, limpiándose unas pequeñas lágrimas que escaparon sin su permiso. Lo hicieron por mí, susurró mientras soltaba un pequeño suspiro tembloroso. Pero, ¿tú qué haces aquí, Choso? No recuerdo haberme comido algo de ti como para que seas parte de mí o algo así. Cuestionó un poco dudoso, todavía tratando de calmar su malestar interno. Verás, todos estamos conectados, déjame explicarme mejor. Diría levantando un dedo mientras comenzaba a explicar detalladamente las cosas. Nuestros hermanos y yo estamos conectados a cada uno de nosotros, conocemos sus personalidades, apariencias, gustos, etc., a un nivel demasiado específico. Ellos sabían que yo fui con el único que tuviste mayor contacto y al que más conocías, y verás. Ellos dejaron una copia mía en tu interior, la crearon a partir de las de ellos antes de morir, soy como un remanente de todos ellos, y la vez soy yo mismo. Explicó con calma, mirando como su hermano tenía los ojos en blanco, prácticamente entendiendo muy poco. Sigo vivo y soy parte de ti. Diría de manera más simple mientras se cruzaba de brazos. Ahora lo entiendo mejor. Diría el hechicero soltando un suspiro mientras se sentaba lentamente en el agua, mirando a las estrellas del espacio a su alrededor. Entonces. Sigo vivo gracias a nuestros hermanos. Tú sigues vivo, ahora adentro de mí, en lo que supongo es mi subconsciente o mi espacio mental. Así es. Respondió sentándose a su lado también mirando a las estrellas y planetas a su alrededor. ¿Sabes también dónde estoy? Me refiero. No aquí, sino más bien al mundo en donde estoy. No siento ningún rastro de energía maldita por ningún lado, nadie sabe nada de lo ocurrido en Shibuya y Shinjuku, ninguno de mis conocidos existe aquí, y en general. No entiendo un carajo de dónde estoy. Diría lo último con un suspiro algo fastidiado y resignado. No tengo idea, es extraño la verdad. Desde que llegamos a este lugar estuve tratando de averiguar qué es lo que ocurrió para terminar aquí. Pero no conseguí ninguna respuesta o pista, pero supongo que es otra realidad o algo. Las películas que miraste no parecían exagerar. Espera, ¿cómo sabes de las películas de ficción? Puedo ver tus recuerdos en tiempo real, y en serio Yuji, deberías dejar de ver la lombriz asesina, es extraña y muy mala. Es lombriz humana, y no es mala. Reclamó cómicamente el hechicero mientras su hermano se echaba a reír, contagiando a Itadori quien igualmente comenzó a reír junto a su hermano.
Las risas se detuvieron gradualmente, quedando ambos en un silencio cómodo y acogedor. Siendo roto por Itadori tras unos momentos. Gracias. Choso. Susurró mientras miraba de reojo a su hermano. No hay de qué, solo procura vivir tu vida por todos nosotros, hermanito. Diría mientras posaba su mano sobre la cabeza de Itadori, revolviendo su cabello por unos momentos antes de detenerse y mirar al frente, haciendo que el hechicero copiara su acción. ¿Volveré a verte?, preguntó Itadori con calma y duda. Todas las noches que vayas a dormir, podrás verme, con el tiempo, hasta quizás pueda hablarte mientras estés despierto. Respondió con calma. Ya veo, eso es bueno. Me alegro de saberlo. Ambos permanecieron bajo aquel cielo imposible, como si el tiempo no existiera. Yuji respiró hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso sobre su espalda se hacía un poco más ligero. Entonces, no estoy tan solo como pensaba. Murmuró. Choso asintió, con la calma que tanto lo caracterizaba. Nunca lo estuviste. Y con eso, los hermanos se quedaron hablando por un buen rato, mientras que en el exterior, Itadori dormía plácidamente.